Florian Wirtz es nuevo futbolista del Liverpool y hoy te vamos a contar si es tan bueno como parece que dice su precio, porque ha costado una pasta. Se rompió todo, Andrés. Llegó el bombazo del mercado de fichajes. El Liverpool ha saltado la banca para hacerse con Florian Wirtz. Es el gran movimiento del verano, de lo que llevamos de verano, y eso que no estamos ni en verano, que es increíble. Llevamos diciendo muchos años que el Liverpool tenía ahí un dinero preparado para un centrocampista. Lo que pasa es que no vimos venir que iba a ser un centrocampista de un corte más ofensivo, porque después de lo de Caicedo, lo de Lavia y tal, no, van a fichar a un controlador del juego. Pues van a fichar a un controlador, pero un poco más arriba. Mi sensación es que el día que quisieron fichar y estuvieron a punto de fichar a Moisés Caicedo, se fue al Chelsea, pero el Liverpool se fue alejando y diciendo, hablándole a toda la Premier, ya nos veremos. He enseñado la patita, que sepáis que dinero tengo. Todavía no sé quién lo voy a gastar, pero dinero tengo. Ahora sabemos que tienen dinero porque se han gastado una pasta en Florian Wirtz. Me parece, creo que estas bombas ahora con el nuevo mundo de los fichajes en los que vivimos son mucho más difíciles de predecir. Y aunque esto es algo que se lleva informando medianamente unas semanas, ostras, que un club como Liverpool de repente consiga cerrar este fichaje en tan poco tiempo es incluso sorprendente porque no nos ha dado prácticamente tiempo a hacernos un poco la idea. Bueno, vamos a empezar hablando de quién es Florian Wirtz, más allá del auténtico jugón que hemos visto estos años en el Bayer Leverkusen y un tío que se corta el pelo a hachazos. Y vamos a empezar hablando de sus orígenes porque él es canterano del Köln. Vale, el Colonia, vale, pero en realidad es el Köln. Tú no dices Manchester Unido, ¿verdad? Pues entonces tienes que decir el Köln, ¿te gusta o no? Vale, voy a decir Köln, pero es así. Como ya sabéis además, los que veáis los vídeos de miembros de la media inglesa, también es canterano del Köln, Lucas Podolski. ¡Qué acierto! Una carrera que dije, me suena del FIFA 2002, que Podolski estaba en Colonia, vamos allá. ¿Dirías que es tu mayor acierto? Sin duda alguna. Sí, ¿no? Sin duda alguna. Mucha distancia del siguiente. Ya visteis la reacción. Quien no lo haya visto... La de Timísimo no la adivinaste, máquina. ¿La de? La de Timísimo. La de Timísimos, en cambio, me costó más. Bueno, amigos, el caso es que en el Köln, perdóname Andrés, pero no decir Köln, Puedes pero decir Colonia, en el Colonia, a la mierda, el Colonia fue campeón de la Bundesliga Sub-17 con 16 años, porque si hubiese tenido 20, pues no lo habrían dejado jugar. En enero de 2020 se fue al Bayer Leverkusen por 200.000 euros y aquí el Bayer Leverkusen rompió un pacto que no puede ser más Flanders, porque no era a dos bandas, no, era a tres equipos que no querían hacerse daño. Desde el año 2001 había un pacto de no agresión entre Colonia, Leverkusen y Gladbach en fichajes de sus canteranos. Podían ficharse jugadores del primer equipo, pero no sus canteranos. El Leverkusen se escudó diciendo que Wirtz era un fichaje para el primer equipo y aprovechando que acababa contrato ese verano, pues le dio 200.000 euros, que pueden ser los 200.000 euros mejor invertidos de la historia del fútbol. En ese momento le querían también el Bayern, la Juve y el Barça. Se dice que el Liverpool de Klopp en ese entonces ya estaba interesado en él, aunque no he conseguido la confirmación directa de eso, pero se fue Jürgen, pero al no te lo ha Leverkusen. cogido, No me ha cogido, está muy liado con el grupo Red Bull. Ya te vale. Bueno, y desde entonces ha sido un jugador impresionante, porque en mayo de 2020 debutó batiendo de esta forma varios récords. El tercer jugador más joven que debutaba en Bundesliga, unas semanas después se convirtió en el goleador más joven de la historia de la liga alemana, y ese verano, cuando el Chelsea se llevó a Kai Havertz, el Leverkusen optó en este caso por el crecimiento de Wirtz. En este caso era su apuesta personal por parte del Bayer Leverkusen. En vez de hacer un grandísimo fichaje para esta zona, es tu turno, Florian. Sí, y les salió perfectamente. Acaban de nombrarle el mejor sub-17 del país. 5 goles y 6 asistencias esa temporada. La siguiente llevaba 7 goles y 10 asistencias en marzo cuando se lesiona. Es su primer tropiezo en marzo. Llevaba 7 goles, 10 asistencias en Bundesliga. Se lesiona, en un derbi se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Esto provoca que esté no solo esa temporada de baja, sino el inicio de la siguiente, y que incluso tampoco pueda llegar al Mundial de Qatar. Pierde la posibilidad de jugar su primer Mundial y va a ir convocado porque ya estaba en dinámica del primer equipo. Y cuando vuelve a jugar,
Xabi Alonso era el entrenador de aquel Bayer Leverkusen y el crecimiento que hemos visto a posteriori con el entrenador Tolosarra ha sido una barbaridad. En la 23-24, la temporada pasada... Qué buena foto, por cierto. Es un fotón, es un fotón. Y transmitiendo el conocimiento. Directamente. Además, jugadores muy distintos, de Sí, posiciones es muy verdad, distintas, es verdad. pero de pocos centrocampistas se puede aprender más que de Xabi Alonso, sobre todo si es tu entrenador. Seguro que Xabi Alonso alguna vez le ha dicho a Florian Wirtz, si hubiésemos coincidido en el campo nos habríamos llevado muy bien. Sí. Xabi Alonso por detrás de Florian Wirtz, pero se habrían entendido. Sobre todo porque se mueven posiciones que a un jugador como Xabi Alonso o veremos Claro. en el Liverpool como McAllister le puede venir muy bien. La temporada pasada, más de 20 participaciones en goles en Bundesliga, gana el doblete nacional, continúa con sus éxitos en la Eurocopa y en la fase de Liga de Champions y explota ya convirtiéndose en una superestrella del fútbol. Todo esto para que haya vivido en Marte estos años, convirtiendo al Leverkusen, por fin en Leverkusen y no en Leverkusen. Quiero Eso decir, el doblete nacional hay que darle el peso histórico que tiene hacerlo con el Leverkusen y no con cualquier otro equipo. Bueno, es que es el título 3 y el título 4 de Claro. la historia del Leverkusen, Por que eso. en los 124 años previos de historia habían ganado 2 títulos. Vamos a seguir hablando de nuestro amigo Florian Wirtz, que es un chico que has querido definir también, Andrés, como un muchacho con los pies en el suelo, Sí. de una forma literal, de forma evidente, porque si no desafiaría las leyes de la gravedad más básicas, y también desde un punto de vista metafórico. Sí, es un chico muy apegado a la gente de su entorno, que tampoco se lo tiene muy creído. Tiene un punto de autoconfianza y autoestima que tienes que tener cuando eres tan exageradamente bueno, pero no se cree mejor que los demás. Tiene... No es un flipado, pero sabe que es bueno, ¿no? Eso es, correcto, que es algo que se agradece y Me que en gustan una estos gestión de jugadores. vestuario es importante. Todavía juega al fútbol con amigos de su infancia que se han quedado jugando en, y él ha querido decir que no en qué división, pero en el antiguo equipo en el que él empezó absolutamente todo, en el Grün-Weiß Brauweiler. Ah, bueno. Parece una raza de perro. ¿Quieres intentar decirlo? Tengo un Grün-Weiß Brauweiler, lo he adoptado y la verdad es que ha matado ya a mi vecina de un bocado. Ahí está Oye, Florian Wirtz. ¿tienes nombre de un equipo? Weiss. Claro, Grün-Weiß. es blanco, al Grün-Weiß final. Brauweiler. ¿Cuál dirías que es Florian Wirtz? A ver. De esos niños, claro, el señor mayor. Los de arriba no son, seguro. Hostia. Joder. Te doy una pista, Voy a el decir señor el del de- medio es el padre de Florian Wirtz, Anda, el señor Wirtz. que es su agente, presidente de este club. Oye, ¿y el patrocinio? Parece un restaurante español. La Cava, ¿eh? Sí, La sí. Cava. Voy a decir, me voy a equivocar, pero el de la izquierda del todo. No, es el que está justo debajo. Si te fijas, tiene el mismo peinado prácticamente y los ojos así entrecerrados y tal. Es Florian Wirtz. En algunos medios dicen que es el de pelo largo, pero el de pelo largo a mí no se me parece No es, ¿no? en absolutamente nada. Hay que decir que se lleva muy bien con sus 9 hermanos. Es el menor de 10 hermanos. 10 hermanos. Madre mía. Lo pasaron bien los señores, la señora y señor Wirtz. El señor Wirtz, cuidado, tiene un buen pistolón. Ahora lo Madre veremos. mía, el señor Wirtz. Sus agentes son sus padres. Míralo, anda así. es Cómete su un poco de agente. azúcar, hijo, para no desmayarte. Hay que decir que todo el día ahí traca traca. es un personaje muy querido en el fútbol alemán porque se deja ver mucho por los estadios, así que yo creo que lo veremos en Anfield, porque ha ido protagonizando fotos bastante graciosas a lo largo de los años. Esta es una comiéndose un helado. A Me ver si tienes que podemos- convencer porque tiene una cara de malo de película que alucinas. Aquí podemos ver la siguiente, con una... Esto es zumo de manzana, si no me equivoco. Sí. Zumo de naranja. Luego tenemos... Sigo insistiendo que este tío Míralo, qué majo. un poquito mejor, pero aquí realmente parece que ha pulsado el botón nuclear en una peli de James Bond. Y Tiene cara de malo. Ya la última en carnaval, que yo creo que es ya la mejor. Aquí de me has todas. convencido más, fíjate. Aquí me has convencido La de la izquierda más. es su madre, ¿eh? Fantásticos los dos. Y debajo llevan la camiseta de ese club original del Grün-Weiß No, Brauweiler. si te cuesta a ti, me va a costar a mí. Los quiero ver así en Anfield, ¿eh? Oh, Son con maravillosos con los el dos. pelo de los Beatles, ¿no? Sí, Que se sí, vistan sí. de, que se No, vistan así de mismo, Beatles. o con así estos mismos también. pelos. Impresionante la familia, ¿eh? Que lo repitan. Hay que decir que han ayudado mucho a que mantenga los pies en el suelo porque su padre es su agente, es el que se reúne con los clubes, su madre es la que gestiona las finanzas. De hecho, al principio de su carrera solo le daban 150 euros al mes para que no se lo tuviera creído. Y de hecho, insistieron en su educación hasta el final, hasta el punto de que se llegó a perder un partido de Europa League por un examen, que esto es bien. importante. Muy bien, lo primero Y- es lo primero. Y, que es lo impresionante ya al siguiente nivel, en una convocatoria de la selección sub-21 de Alemania,
la selección de Alemania fichó a una profesora porque Florian Wirtz estaba preparando lo que es la selectividad de Alemania, la Abitur, y necesitaba algo de tutoraje cuando no estaban entrenando. Dios, bueno, ya veis que no se andan con tonterías y de hecho también por eso han sacado este gran acuerdo con el Liverpool. Desde que era pequeño ya sabían que había bastante potencial con Florian Wirtz. De hecho, un comentarista que le conoce desde que tiene 5 años dijo que no tuvo televisión o móvil durante un tiempo y que en su tiempo libre aprovechaba para practicar regates por el salón con las pelotas que había en casa, fuera cual fuera. En un reportaje de Kicker también se cuenta que se le vio dando toques con una pelota de tenis con 12 años. Vamos a ver ese vídeo para que entendáis hasta qué punto el chaval era talentoso. Yo puedo ya tener 100 años de experiencia, que esto te puedo asegurar que no lo hago. Hombre, aquí se ve, ahora te lo digo en serio, para la edad que tiene, tener este control sobre un objeto esférico, sea la dimensión que sea, te habla de que este chaval... Con las dos piernas, ¿eh? Hombre, porque no es con la derecha, es con la zurda, con la cabeza. Aquí se ve un nivel espectacular. Dice cuando su sabes padre, hacer esto con una pelotita tan pequeña, imagínate cuando te da una grande. Claro, Dices, coño, la domino. Me paso. La domino. Dice su padre que no es por ser... o sea, es lo que te decía antes, que saben que son buenos, o que es bueno, pero no se lo tienen creído. Y decía su padre que él cuando veía a Wirtz, incluso ya en la cantera del Colonia, que en teoría son los mejores jugadores de la ciudad y de la región, él seguía dándose cuenta de que era mejor que los que tenía a su lado, pero que por eso quería que siguiera trabajando para convertirse en cada vez mejor, y ya no solo mejor que los de Colonia, sino que los de la región, Alemania y el mundo, ¿no? Al final. Pues ahora la siguiente pregunta, después de saber desde hace tiempo que era muy bueno, es evidentemente si vale más de los 100 millones de euros que han pagado, porque se han pasado incluso de esa cifra, han llegado ya a los 9 dígitos el Liverpool con lo que ha pagado por Florian Wirtz. Y aquí es donde hay que hablar de su impacto actual en el fútbol profesional. Creo que una cosa que está fuera de toda duda para cualquier ser humano que tenga 2 globos oculares operativos es que Florian Wirtz es un jugón del carajo. Es un futbolista extraordinario. A mí me apasiona verle jugar. Como salga mal, como tantos otros jugadores de la Bundesliga, lloraré mucho. Este me va a joder especialmente. Lloraré mucho. Que lo sepas. Porque hay otros que si funciona... Este me va a joder. Lo hemos hablado mucho. Hay muchos jugadores que la petan en la Bundesliga porque aprovechan que tienen muchos espacios para correr. A Wirtz los espacios le dan igual. Wirtz te regatea con espacios, sin espacios, en la frontal del área, en el círculo central, no sé. de un extremo en el otro. Yo tengo la sensación, por lo que le he podido ver, que evidentemente va a ser mucho menos que lo que le vaya a ver ahora, pero tengo la sensación de ser un futbolista exportable a el estilo que te dé la gana. Sí. Que tiene un talento que va más allá del impacto concreto de una liga. Ahora bien, me veo dentro de 2 años diciendo, joder, pues Florian Wirtz, pues otro alemán que es alemán. Otra estafa más de la Bundesliga. Yo espero que no y creo que no. Para empezar un poco con este análisis sobre si de verdad es un futbolista tan extraordinario, que la respuesta corta es que sí, tenemos que hablar de sus cifras. Lleva 2 temporadas seguidas con más de 20 participaciones en goles en Liga. Desde que hay registros, que es la temporada 2004-2005, solo hay 2 jugadores alemanes que han logrado participar en 20 goles o más en Liga en más de una temporada. Florian Wirtz y Thomas Müller. Me suena. Que ha estado en 5, que no ha sido mal futbolista. Muy distinto a Florian Wirtz, pero muy buen jugador. Madre además, mía, y a esto lo vas a juntar con Salah. Claro, no, o sea, es increíble. Hay que decir además que ha sido el único jugador sub-23 de las 5 grandes ligas que ha estado en el top 6 de las últimas 2 temporadas de participaciones en goles entre todas las competiciones, con un pequeño asterisco, y es que Haaland esta temporada no ha contado como sub-23. Pero podemos sumar a Haaland si queréis, y son Haaland y Wirtz, que no es una mala compañía en la que estar. Tenemos un gráfico en el que se ven las 2 temporadas, los 2 top 6 de participaciones en goles en una temporada en Liga, con el top del año pasado y el de esta. Ahí lo veis, a la izquierda está Haaland, evidentemente, Wirtz el cuarto con 18 goles, 20 asistencias. Estos son estadísticas de Transfermarkt. Hay que decir que a veces cuenta penaltis provocados, pero son goles participados. Y luego a la derecha ha bajado un poco los registros, pero siguen siendo 31 goles generados o en los que ha participado sin ser un delantero centro. Es un futbolista que además destaca por su entendimiento del juego
y por su capacidad para inventar soluciones en muchos contextos diferentes. De hecho, tomando declaraciones de él mismo literales, dice: lo que hago suele ser muy espontáneo porque parece ser siempre la mejor solución en esa situación. Me gusta que hable él también de espontaneidad, pero a veces sé de antemano lo que hará el oponente y entonces es más fácil hacer mis propios trucos, porque puedo ver cómo se mueven los rivales y cuándo se lanzarán a por la pelota. Una de mis fortalezas es que a veces sé de antemano lo que va a pasar y entonces puedo concentrarme en cuál va a ser la mejor solución, así que anticipo la situación y creo una ventaja. Cuidado con esto, porque me parece además un jugador que, si tiene esa rapidez en la toma de decisiones, en la zona más difícil para tomar decisiones con rapidez, que es en ese último tercio al que pertenece Wirtz, aquí desde luego va a tener un entorno en el Liverpool que le viene muy bien a un jugador así, porque si algo tiene el Liverpool arriba es jugadores que te ofrecen esa solución. Mohamed Salah, Cody Gakpo este año, Luis Díaz, en fin, aparte, por supuesto, todo lo que tiene a su lado, Gravenberch, McAllister, pero creo que son jugadores que le van a abrir el abanico para decir: venga, Florian, inventa. Es un buen contexto para un inventor. Sí, hay un tema importante con Florian Wirtz, una cosa que siempre se suele decir de futbolistas muy jóvenes, que tienen que mejorar mucho la toma de decisiones. Florian Wirtz viene con una toma de decisiones prácticamente perfecta e innata. O sea, a mí hay muy pocas veces en las que siento que cuando tenía que dar un pase ha intentado él hacer la guerra por su cuenta, cuando tenía que hacer la guerra por su cuenta ha intentado un pase y se ha equivocado. Es cierto que muchas veces da pases que sus compañeros no ven, ¿sabes? Que anticipa situaciones que sus compañeros no le siguen. Hay uno que le entiende muy bien, que va a estar presumiblemente de compañero suyo esta temporada, que es Jeremy Frimpong, con el que se ha entendido muy bien en el campo, y creo que Salah, que también ve muy bien el juego, se van a aprovechar muy bien el uno del otro en ese aspecto. Me llama la atención también, diciendo esto, Andrés, que son jugadores completamente diferentes, entendedme, pero muchas veces ese pase inesperado o que rompía cierta monotonía de los ataques y no sabía ver el rival, que necesitaba una anticipación para la que muchos no eran capaces de actuar, era Trent Alexander-Arnold. Sí. Si pierdes a Trent Alexander-Arnold y ese factor sorpresa de los envíos de Alexander-Arnold, en otra zona del campo vas a tener un jugador con ese factor sorpresa que ya te digo, siendo jugadores muy diferentes, pero vas a ganarlo en esa zona. Porque a mí, por hablar de un jugador que se puede mover por ese terreno, Szoboszlai tiene muchas cosas buenas, pero en eso no me parece que sea el nivel de Wirtz, ni mucho menos. No, o sea, Florian Wirtz, gustándome mucho Dominic Szoboszlai, Florian Wirtz mejora a Szoboszlai en muchas facetas distintas. Hay una en la que destaca mucho, no solo con respecto a Szoboszlai o con lo que tiene el Liverpool, sino en cuanto al resto de futbolistas del panorama europeo actual, que es la creación de peligro. Lo veíamos antes, 20 participaciones o más de 20 participaciones en goles la temporada pasada, más de 20 en esta. Hay varias estadísticas o varias gráficas que iremos viendo ahora que explican que pocos jugadores de Europa crean más peligro que él. Para empezar, este año ha sido el segundo jugador de las 4 grandes ligas que más pases ha promediado en el tercio final, con 32 por partido. El primero ha sido Doku, lo cual me parece una cosa alucinante. Bueno, lo entiendo, claro. Sí, la de veces que el Manchester City ha dicho: Jeremy, desatasca tu y tampoco la ha desatascado. Tampoco la ha desatascado. Algunas mucho, veces sí, eso lo voy a conceder al muchacho, pero el Manchester City este año... Luego hay que decir que, según Squawka, es el único jugador de las 5 grandes ligas esta temporada con más de 151 contra 1 completados y más de 100 ocasiones en jugada, es decir, sin contar balón parado, creadas entre todas las competiciones. El único que tiene más de 150 y 100. Lo cual también habla bien, entonces, entiendo, de su capacidad para quitarse rivales o generar ocasiones por sí mismo, no simplemente como un jugador de último tercio que encuentra el último pase. De hecho, hay un gráfico, me gusta que me lo hayas lanzado así porque lo podemos hilar ahora perfectamente, que son... mira, te estoy dando la mano, pero nos han tapado la imagen. Los regates completados ¡Chofas! En la Bundesliga 24-25, que fue el primero por encima de jugadores que se consideran grandes regatadores y que son grandes regatadores, como Jamal Musiala, Gittens, Olise, por ejemplo, o Ekitike, que tiene prácticamente 30 más. Qué bestia Marmoush, se fue a mitad de temporada ahí está, y sigue apareciendo en el top 8. Joder. Una cosa loca. Dapo Afolayan, exjugador de los Bolton Wanderers. Mira, y se fue de League One a Segunda Bundesliga y ahora ha jugado en Primera División con el San Pauli. Ojo, mira, antes que decíamos jugadores de la Bundesliga, como salga como parece que va a salir Marmoush, bien, pues Marmoush solo lleva medio año en el Manchester City y madre mía, no es que haya sido un soplo de aire fresco el muchacho, ha sido una alegría en un Manchester City tan feo. Increíble, increíble, esperemos que Wirtz sea más de lo mismo. Además hay que decir que ha sido el tercer jugador con más participaciones en secuencias de ataque que acaban en tiro. Tenemos también un gráfico de Opta Analysis que refuerza este dato, que está ahí detrás de Kimmich o Olise, que evidentemente están en el Bayern, pero
es una barbaridad esto. O sea, está con 73 que acaban en tiro, con 52 que crean creada y luego con esas 60 que llevan a tiro de alguna forma con un regate que luego acaba en preasistencia o cosas por el estilo. Desde luego, estas gráficas y todos estos datos lo que dicen es que si Florian Wirtz está en el campo, tu equipo va a ser mucho más peligroso que si no está. Sí, y hay una última de una cuenta de Twitter que hace análisis de datos, que es DataMB, Wow. que suma a todos los centrocampistas de las 5 grandes ligas y los analiza en base a sus expected goals y expected assists por cada 90 minutos por la izquierda y a las conducciones progresivas ahí abajo, y Florian Wirtz es el primero en uno y en lo otro. Wow, estoy mirando, claro, en estas se me van los ojos siempre a la En el zona otro de... circulito es Dominik Szoboszlai. Se me van los ojos abajo a la izquierda, a los que peor están. A Calvin y leo, Phillips, ¿no? leo por ahí Calvin Phillips, Oliver Skip, un viejo Sam conocido como Boubacar Soumaré. Ay, a ver, es verdad que, por ejemplo, está Sander Berge y Sander Berge hace una buena temporada, lo que pasa es que pues, no es su zona. Pero, hombre, con Skip o Soumaré o Phillips, no está pues, bien estar. sospecho un poco más. Luego está ahí en una zona similar a Cole Palmer, Jamal Musiala, Desiré Doué, por ejemplo, que ha sido una revelación de esta Champions League con el Paris Saint-Germain. Pero fíjate, Dominik Szoboszlai, que ojo, también pues, está Morgan Gibbs-White, que también yo creo que está ahí más por el estilo que tiene su equipo, porque no se le puede desde luego achacar nada a Gibbs-White en cuanto a generación de oportunidades, pero bueno, es interesante ver esa diferencia, aunque una de las cosas que te diré es que yo espero que Wirtz y Szoboszlai sean compatibles en el campo. Yo creo que lo son. Yo sospecho, no hace falta ser científico, que a Slot Szoboszlai le gusta bastante. Sobre todo, yo una cosa insisto mucho en Szoboszlai es el trabajo sin balón. Es un tío que curra como un feo siendo guapísimo. Y ahí creo que a Slot le seguirá gustando incluso con Wirtz. Y creo que Wirtz también le va a gustar mucho por ese aspecto. Me gusta porque esto, hay un punto importante y es su capacidad para ganar duelos y desgastarse. Este año ha sido el segundo jugador de toda la Bundesliga con más duelos ganados, con 383 en 31 partidos. Es una media de unos 12 duelos ganados por partido. Y el año pasado había sido el 10º, o sea que lleva 2 años seguidos en el top 10. Este año también ha sido el 8º en sprints, según se ha definido él recientemente, que tiene el físico para afrontar muchos duelos, que lo da todo en cada partido para que ganen y que busca pelear muchos duelos o correr hacia atrás en transición, porque eso forma parte del éxito del equipo, que quiere darlo todo y correr hasta que no puedan más. Pues eso espero que lo haga también el Liverpool, que le vendrá muy bien al equipo, y además ya ha demostrado el Slot que si eres de esos futbolistas vas a estar en su rotación. Otra de las cosas interesantes que creo que el Liverpool está buscando bastante en el mercado, con Frimpong, con Wirtz, es la versatilidad. Jugadores que puedan ocupar varias posiciones, que no ha sido algo tan habitual con Jürgen Klopp. Y en cambio sí que creo que con Arne Slot, por estos movimientos que estamos viendo, es verdad que bueno, la versatilidad de Gravenberch no la cuento porque literalmente es cambiarlo de un sitio que era su ideal a inventarte otro. Que es mejor todavía. Quiero decir, no es tanto versatilidad, es directamente un cambio de posición. Pero con Frimpong y quizá con Wirtz lo que está buscando es, ¿por qué no?, que cuando termine la temporada haya podido rotar, pero también porque Wirtz y Frimpong, aunque tengan 2 puestos donde todos lo reconocemos, también hayan pasado muchos minutos en otras demarcaciones. Hay un gráfico que ha hecho The Athletic que es muy interesante, son las posiciones en las que ha jugado estas 2 últimas temporadas. Evidentemente destaca mucho en la frontal del área, mucho en la zona izquierda porque al ser diestro le gusta mucho más lo de correr y poder conducir hacia adentro, pero ya veis que tiene también en el centro y en la parte derecha con un 13%. Ha llegado a jugar hasta un 7% de sus minutos de 9, que es una barbaridad eso, porque al final no es un futbolista que sea 9, de 9, es decir, porque se pone mucho esto de falso 9, pero no es falso 9. Estás ocupando la posición del 9. Eso es un jugador que no es 9, pero haciendo de 9. Ya ves que el mapa de calor le coloca mucho más en la banda izquierda, o sea que puede jugar también de extremo, pero también puede jugar de extremo por la otra banda. Con Alemania ha jugado en todo el frente de ataque e incluso ha llegado a ser interior por izquierda, aunque eso de una forma mucho más testimonial. A mí esto lo que me hace pensar es que con Wirtz lo vamos a ver sobre todo en la posición de Szoboszlai, y ahí es donde quizá pues, pierda minutos el húngaro, es lo que supongo, pero también es un jugador que creo que puede dar mucho descanso cuando así se necesite a Alexis McAllister. Es verdad que respecto a lo que he visto de McAllister y lo que he visto de Wirtz, me parece una opción mucho más ofensiva Wirtz que McAllister, pero creo que hay partidos en los que se puede dar ese contexto y me parece interesante ese 7% del centro del ataque. Slot este año
ya ha demostrado que si no está respondiendo las opciones de 9 o incluso no tiene a nadie disponible, Luis Díaz se ha movido por ahí y esto estoy seguro que de Virch también le gusta, que en algún momento de la temporada sabe que va a poder y va a tener que usar a Virch en esa punta de ataque. Pero ¿y no os creáis que es un 7% en partidos contra el Arminia Bielefeld en Pokal, que estaba lesionado el pobre, el Holstein Kiel, no sé, no es un 7% en partidos contra equipos menores, es un 7% contra equipos como el Bayern, como el Atlético de Madrid, en Champions, en partidos de tú a tú contra el Leipzig, etcétera. O sea, es también un futbolista probado en esa posición, evidentemente en un estilo yo creo que distinto al de Slot, aunque no tanto, porque creo que el Leverkusen de Xavi se parece bastante más al Liverpool de Slot que al Liverpool de Jürgen Klopp, y también podríamos verlo ahí, igual que, como decías tú, que ha hecho con Luis Díaz. Vaya por delante que luego, una vez que lo prueba un entrenador, y además hemos visto Slot que este año ha movido muy poquito el 11, también a lo mejor por la falta de opciones que a él le convenciesen, pero a lo mejor luego lo prueba en una posición y pasa lo mismo. Imagínate, Frimpong empieza a jugar muy bien como lateral derecho, juega toda la temporada de lateral derecho, pero por lo que hemos visto en la Bundesliga y sobre todo lo que nos cuentas, Andrés, pues da para pensar que son dos fichajes también pensando un poquito en cierta polivalencia para justamente convertir la rotación del Liverpool en una rotación un poco más rica en recursos de lo que ha tenido esta temporada, que es lo que ha hecho que llegase con la lengua fuera a un cruce de octavos como el del PSG, que hay que tener mala suerte para jugar contra el PSG en octavos después de la fase regular, o lo que pasó en las copas. Sí, recursos también, no solo a nivel de posiciones, sino a nivel técnico. Ya. Porque creo que son dos jugadores que no tiene el Liverpool. Y tienen habilidades que no tiene el Liverpool ahora mismo en plantilla y que les van a venir muy bien. Y creo que no dependen del fútbol que se han encontrado en el fútbol alemán. O sea, creo que pueden potenciarlas muy bien en el fútbol inglés. Otro punto importante que le convierte y que eleva también su precio y que creo que también le da garantías al Liverpool de que lo pueda hacer bien en partidos importantes es que es un jugador probado en Champions League. Este año ha jugado Champions. Es cierto que han sido sus primeros partidos de Champions, pero es que en la fase de Liga fue jugador del partido en 5 de 8 partidos. Que no está mal. Sí, a mí yo te diría, Andrés, que fíjate, lo de la Champions me parece importante, y más cuando me dices que no solo ha jugado Champions mucho, sino que además ha jugado muy bien, se ha salido, pero incluso te diría que tampoco me importaría tanto sabiendo que ha soportado la presión gigantesca de ganarle una liga al Bayern Múnich, y con el Leverkusen, insisto, es increíble. Y acuérdate además que luego en Europa League también avanzó bastante. Sí. Es decir, que en una fase ya muy temprana de su carrera ha soportado la presión de ganar una liga como equipo pequeño, que se me entienda, pero contra un gigante, no sé si es David contra Goliat, pero Goliat seguro que es el Bayern. A 34 jornadas. Claro, y al mismo tiempo también en el escenario europeo, contra estilos diferentes, en otros países, ha rendido en las dos máximas competiciones. A mí eso también me hace pensar que a pesar de ser muy joven, el reto en cuanto a exigencia es orgánico este paso, que no le ha faltado quemar etapas antes de llegar al Liverpool. No. Una cosa que sí voy a decir es que, porque evidentemente en esta fase de liga, como juegas más partidos, también juegas quizá contra equipos más pequeños, porque juegas 2 veces contra un equipo contra equipos de bombo 4, 2 del bombo 3 y tal. Es cierto que en duelos directos, como por ejemplo el partido ante el Liverpool, que golean al Leverkusen 4-0 si no me equivoco en Anfield, el partido ante el Atleti, en que Rodrigo de Paul consigue sacarle del partido en la primera parte, según ha definido Florian Wirtz, de Paul insultándole en español, él insultándole en inglés. Precioso. Los dos sin entenderse. Ha dicho que tiene que mejorar en ese aspecto. La pero concha de tu madre contra The Shell of Your Mother, ¿no? Eso es. Espectacular. Entiendo que de Paul sí le entendía, sí era en inglés, o sea que quizá no ha sido muy listo Florian Wirtz, pero es un jugador que también es consciente de que tiene que trabajar en partidos así grandes y creo que va a estar a la altura. Un último punto que quizá puede ser, pues, no sé si un contraargumento o algo que tener en cuenta, son sus lesiones. Hablábamos antes de que en 2022 se rompió el ligamento cruzado de la rodilla. En 2019 ya había estado de baja 2 meses por una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla en la cantera del Colonia. También es cierto que tenía 16 años y que todavía se estaba formando su cuerpo. En los últimos 2 años se ha perdido solo 5 de 68 partidos posibles de Bundesliga, un 93% de los partidos, y 3 de esos 5 que se ha perdido han sido por una entrada criminal que le hicieron este año con el Werder Bremen, que evidentemente dejó tocado el ligamento de su rodilla. Por cierto, o sea, del tobillo. Medias bajas, Sí. Medias bajas, cuidado, con Sí. espinilleras también del tamaño de los no sé Lego. no sé si existe la espinillera.
porque ahí intuye una espinillera, Sí, pero vamos, pero- esa espinillera es una broma. En la otra pierna no se intuye, de todas formas. Madre mía. O sea, que parece que se ha arrugado la media. y Buenos ya está. gemelos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, señor. Como nuestra es cabeza de grande. ¿Quién es este Miura del Werder Bremen? Este es Mitchell Weiser. Ah, Eh, un saludo a Weiser. Puede ser internacional con Argelia. Qué cabrón, pues vaya entradita. Sí, sí, dura, dura. ¿Sabes lo mejor que esto en la Premier es amarilla, ¿eh? Sí, sí. Por la altura de la patada os recuerdo que esto es amarilla. En la Bundes también lo fue, ¿eh? Bueno, es lo que hay, el reglamento, amigos. Bueno, tengo que decir que con Wirtz sí que pienso que es un melocotonazo. ¿Te acuerdas cuando ficharon a Szoboszlai? Que me tiré a la piscina, porque a veces en las predicciones pues hay que ser un poco... El peor fichaje, Hay que ser ¿no? un poco valiente y tal. Dije va a ser el peor fichaje y me siento bastante orgulloso de aquella predicción porque luego la temporada no le salió muy bien a Szoboszlai. La primera mitad fue muy buena, luego se lesionó y luego no estuvo demasiado bien. E insisto, esto iba de aquella temporada. Luego Szoboszlai me ha parecido una maravilla con el Liverpool, pero eso ya no entraba en la predicción. Y ha recuperado parte de lo que le hacía un gran jugador en... O sea, siento que cada vez tiene más confianza para intentar las cosas de fuera del Sí, área. todavía le queda un poquito. Sí, pero bueno. Pero ¿por qué digo esto? Porque en cambio con Wirtz no tengo huevos a decir por el fichaje. Wirtz me parece un talento suficientemente puro y especial como para no tirarme a esa piscina. Así que esperamos que la Bundesliga no nos haya vuelto a colar un futbolista que parecía muy bueno y luego no lo era. Oye, que hay veces también hay que hacer un repaso a jugadores que le han dado mucho a los equipos Premier. No voy a decir por enésima vez que Werner y Havertz valieron una Champions para el Chelsea, pero bueno, oye, que con Wirtz, pues amigos del Liverpool, creo que tenéis a un auténtico jugón, así que nos lo vamos a pasar bien en esta Premier. Por acabar con una comparativa, a mí me recuerda al fichaje que hizo el Manchester City en 2015, pagándole una pasta entonces, porque lo que pagó el Liverpool, creo que son 70 millones, si no me equivoco, pagaron por Kevin De Bruyne al Wolfsburg, 70 millones de 2015, son los 100 y pico que ha pagado el Liverpool por Florian Wirtz. Cuidado lo que estás diciendo, ¿eh? Me recuerda a ese fichaje. Le estás diciendo a la gente del Liverpool que te recuerda a Kevin De Bruyne al Manchester City. Sí, es un Cuidado con jugador eso. un poco distinto, pero el potencial está ahí. Y yo ya me callo y... Pues ya está, ya la has liado. Ya se ha lesionado está Florian Wirtz. está toda la gente del Liverpool desnuda en su casa pensando que han fichado una estrella del fútbol mundial, que eso es lo de teoría siempre. es. Luego no sé qué pasará, pero ahora mismo cuando están fichando a Florian Wirtz, están fichando uno de los mejores talentos jóvenes del Sí. planeta. Es que eso es innegable. Así que dejadnos en comentarios qué creéis que va a pasar con la carrera de Florian Wirtz, si va a ganar muchos balones de oro o no va a ganar ni un balón de chocolate. Y nos vemos en el próximo vídeo. Como digo adiós? Bueno, danke a todos. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Nein. I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it, drink it in.